Así que nos satisface muchísimo que ese compromiso siga fuerte y siga permitiendo que demos a conocer la figura de Donizeto y la edición de su obra completa. Por mi parte, agradecer de nuevo la presencia del público en esta tarde y, sin lugar a dudas, agradecer el trabajo que prestan los colaboradores de este patronato a lo largo de estos 25 años. Paso la palabra a Francisco Juan, diputado de Nuevas Tecnologías de la Diputación de Córdoba. Muchísimas gracias, alcalde. Sí. Digo que muchísimas gracias, alcalde, por volver a invitar una vez más a la institución que hoy represento para estar presente en Priego y en concreto en el Patronato Municipal Niceto de Alcalá Zamora, a su director, a José Luis, a mi paisano, amigo y también comprometido con este patronato, y que mañana dará una conferencia a la que, Antonio, perdona, no puedo venir, pero me gustaría mucho. Y bueno, agradecer de verdad, quiero saludar también a don Francisco Pulido, que está ahí en el fondo de la sala. Muchísimas gracias por estar aquí, y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. En realidad, mi papel aquí es solamente agradecer el trabajo y reconocer el trabajo que hace el Patronato Municipal Niceto de Alcalá Zamora. Creo que es un ejemplo para otras instituciones de este tipo en la provincia de Córdoba, cómo se está llevando a cabo la gestión, lo que marcan sus estatutos, la gestión de esta casa museo, el trabajo por recuperar la obra de don Niceto, el trabajo por dar a conocer su época, el trabajo fundamental de los historiadores. En este terreno la Diputación apoya no solamente con el apoyo institucional, digamos, sino también con la ayuda en la edición de la obra. Es un compromiso que, como ha dicho el alcalde, se tiene por parte de Diputación, del actual presidente, recogiendo el testigo de anteriores, y para mí sería una satisfacción volver aquí poco antes de la Navidad para ver un nuevo ejemplar de esta obra completa. Siempre os digo, volver a Priego es una alegría, incluso aunque te caiga la intemerata por la carretera y cruzando el patio, aún así es una alegría, y estar con amigos como José Luis, como Antonio, como Paco y por supuesto como el alcalde, para mí da sentido a una tarde totalmente distinta. Así que muchísimas gracias por invitarme personalmente y por invitar a la institución. Deseo que vayan todos los actos de este 25 aniversario como tengan pensado los organizadores, es decir, con éxito de público y con nuevas aportaciones a la obra de don Niceto, y espero que nos veamos antes de las Navidades presentando un nuevo volumen y teniendo la oportunidad de desearle una feliz fiesta. Muchas gracias. Aunque suene un poco raro con este día de decirlo de buenas, pero me parece que debemos empezar por ahí. Naturalmente, yo creo que no hace falta que Paco y yo nos presentemos aquí en Priego. Ya nos conocemos y, por lo tanto, creo que sobraba cualquier presentación por su parte o por la mía. Ya llevamos 2 actos de este 25 aniversario del patronato. Inauguramos esta exposición que pueden ver aquí con las portadas del diario Ahora hace unos días. El otro día tuvimos una primera conferencia del profesor Arturo Colorado y hoy pues continuamos con estas actividades. Y yo primero, antes que empezar con el contenido de mi intervención, quisiera expresar, como ya hice también en parte el otro día, mi agradecimiento por todos estos años los que he podido colaborar con este patronato y con el pueblo de Priego. Mi agradecimiento a todos los alcaldes y alcaldesas que han presidido este patronato durante estos años,
y naturalmente también a todos los que han desempeñado la Delegación de Cultura de este ayuntamiento, porque al fin y al cabo han sido también los que han estado muchas veces en el día a día del patronato, y creo que en todos estos años, tanto Paco como yo, solo tenemos palabras de reconocimiento para la institución, para el ayuntamiento y para todos aquellos que han desempeñado cargos en ese ayuntamiento. Y por supuesto, también en mi caso particular tengo que hacer un agradecimiento especial a Paco, a Francisco Durán, al director del patronato, porque confiara en mí para cuando él entra de director, y reconociendo la labor que se había hecho también con el anterior director, él me llamó para que fuera asesor. Creo que Paco ha hecho una labor impagable, que la sigue haciendo, que yo creo que habrá pocas personas en Priego que hablen tanto y tan bien de su pueblo como él, y que procure llevar siempre el nombre del patronato y de sus actividades por todas partes por donde va. Bien, lo primero que quería aclarar era el título que le he puesto a mi intervención, Don Niceto el Memorioso. Naturalmente, aquellos que tengan un cierto interés por la literatura, pues se habrán dado cuenta de que en realidad no es nada más que una copia. En fin, algunos dirían que un plagio casi, ahora que se lleva tanto lo de hablar de plagio, de ese relato de Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso. En ese relato de Borges se habla de un personaje, Ireneo Funes, que tenía una memoria prodigiosa, que era capaz de acordarse de todo, que cuando te saludaba diciendo exactamente la hora que era en ese momento, porque lo llevaba todo en la memoria. Buenos días, son las 20 horas, 13 minutos, no sé cuántos segundos, y que tenía una memoria impresionante. Ese personaje tiene un accidente, y cuando el protagonista del relato vuelve, le dicen que ha tenido un accidente, que está postrado en la cama y que ha seguido desarrollando aquella memoria prodigiosa que tenía. Le pide que le preste algunos libros, y el autor del relato, el relator, dice que le presta la Historia Natural de Plinio en latín y un diccionario de latín, y Ireneo Funes lo que hace es leerse el diccionario de latín, con lo cual es capaz ya de memorizar a partir de ese momento todas las palabras en latín, es capaz de memorizar la Historia Natural de Plinio, y así, de esa manera, pues ha aprendido idiomas y todo lo que se le ponga por delante. Él, postrado en la cama, pues era capaz de recordarlo todo. Decía el que nos cuenta el relato que incluso era capaz de recordar la forma de las nubes, e identificarlas luego con la sombra de aguas que tenía la encuadernación de un libro. Decía, esto que se ve aquí es exactamente igual que las nubes que vi tal día, en tal momento, etcétera, etcétera. Es decir, que era una memoria prodigiosa. La de Don Niceto parece que no era tanto como la de Ireneo Funes, pero sí que sabemos por una gran cantidad de anécdotas que poseía una gran memoria, y desde luego en su obra nos vamos a encontrar con un conjunto de trabajos donde se recogen precisamente memorias. Habría que hacer una matización, y es que siempre tenemos que distinguir lo que son autobiografías, memorias, o cuando se escribe un diario. Son cosas diferentes. La autobiografía, nos dice una de las grandes expertas que tenemos en nuestro país en el tema de la literatura memorialística, Anna Caballé, nos dice que en la autobiografía el autor lo que busca es sobre todo interpretarse a sí mismo, explicarse a sí mismo. El yo está por encima de cualquier otra consideración. En las memorias, sin embargo, pues se trata de todo aquello que le rodea al personaje, pero ahí el yo no tiene un protagonismo, el yo interior, el yo personal, particular, no tiene tanto protagonismo como en las memorias. Y el diario, pues todos lo sabemos, es aquello que uno escribe en un momento determinado. Hay personas que son aficionadas a escribir un diario, y probablemente, pues casi todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido la tentación de escribir un diario, y es lo que se escribe en un momento determinado cuando te ha pasado algo, y es la impresión de ese momento. Mientras que cuando uno escribe unas memorias, ha pasado el tiempo, el recuerdo se desvanece, e incluso el recuerdo modifica algunos aspectos de lo que ocurrió.
Pues bien, en el caso de Donizeto yo creo que tenemos de las tres variantes. Tenemos autobiografía, tenemos memorias y tenemos diario. Tenemos autobiografía en su obra de memorias cuando habla sobre todo de la primera etapa. Siempre que vemos en las memorias que ahora citaré, la primera etapa de su vida, cuando es niño, sus primeros años, ahí el yo está muy presente e incluso, como dice Ana Caballé, trata de interpretarse a sí mismo, lo que había sido su infancia, lo que había sido para él la experiencia de vivir sin su madre, la experiencia con los personajes femeninos con los cuales se cría, la relación con sus amigos, con su maestro, con su primer maestro. Ahí hay un protagonismo autobiográfico muy importante. Pero luego, a partir de un determinado momento, cuando ya tiene vida pública, empiezan a ser memorias. Ya no trata de esa vida particular. De hecho, si leemos la memoria de Donizeto, veremos que él no dice en tal fecha nació mi hijo tal, incluso ni siquiera narra la experiencia de uno de los hijos, de las hijas, que fallece muy pequeña, y eso ni siquiera lo cuenta en sus memorias, con lo cual estamos hablando de memorias, no estamos hablando de autobiografía, porque ahí no hay un yo interno, un yo interior que se esté volcando. Y luego tiene diario, porque cuando es elegido presidente de la República, él dice que a partir del 12 de diciembre de 1931 se propone escribir un dietario, y comienza a escribir un dietario. Bien, ¿qué tenemos de todo eso? Sabemos que él dice, lo dice al comienzo de sus memorias, lo dice también en un conjunto de artículos que son los que vamos a publicar pronto en Aquí está, y que nos ha facilitado Beatriz Ledesma, a la cual le agradecemos muchísimo la colaboración que está manteniendo con este patronato. Y en esa serie de artículos que él publica en Aquí está, tiene unos primeros, un conjunto de 10 artículos que publica entre el año 42 y el año 43, que se titulan Recuerdos de una vida, reconstrucción fragmentaria de unas memorias. Entonces ahí cuenta, igual que hace en las memorias, que en lo que él llama segundo texto de mis memorias, que empieza a redactar en Po cuando está en el exilio y que va a continuar luego posteriormente y que no se publican hasta 1977. Luego habrá una edición posterior de 1998, exactamente igual, y ahí él explica cómo en un momento determinado, en torno a 1920, decide empezar a escribir unas memorias, lo que él va a llamar memorias íntimas. Esa parte es lo que hace unos años, cuando aparecieron los papeles o los documentos robados a Donizeto, que había dejado cuando sale de España en una caja del Crédit Lyonnais, lo que se publicó en el año de 2013 con el título de Memorias de un ministro de Alfonso XIII. Él a eso lo llamó Memorias íntimas. Ese es el título que él le había puesto. Luego dice que había empezado a escribir otro texto que llama Recuerdos de una victoria republicana, que es donde trata el periodo entre 1930 y 1931. Es lo que en el año 2012 se publicó como La victoria republicana, 1930-1931. Y luego, finalmente, pues está, como he dicho antes, el diario, que él dice que tiene el compromiso de empezar a escribir a partir del día siguiente en que toma posesión como presidente de la República, y que termina el día 8 de abril de 1936, al día siguiente de ser destituido como presidente de la República. Esos son ese último documento es quizás del que menos disponemos, porque él escribe durante 5 años, pero dentro de esos textos que se publicaron, el texto que se publicó como Asalto a la República, de enero a abril de 1936, eso es lo único que se publicó, es lo único que se ha podido recuperar. Faltan, por lo tanto, varios años de ese diario. Repito que son esas memorias que habían desaparecido, que se pudieron recuperar hace unos años y que se publicaron. Desde mi punto de vista se hizo una edición con muchos defectos en bastantes aspectos, comenzando en algún caso por los títulos. O sea, el último, por ejemplo, que Alcalá Zamora dice, esto se llama Dietario de un presidente, y sin embargo yo creo que por intereses, no diría ni siquiera editoriales, sino más bien ideológicos, lo titularon Asalto a la República, porque era el periodo
después de la victoria del Frente Popular, y en ese momento pues parece que interesó hacer esa campaña en el año 2013 con respecto al papel de Donizeto, con respecto a la victoria del Frente Popular. Pero en fin, esa edición se hizo. Yo lamento mucho que en aquel momento no se pidiera colaboración al patronato. Creo que podíamos haber ayudado en algo en la edición de esa obra. Nos pidieron fotografías, sí, pero bueno, eso estaban ya más que publicadas. Pero en el texto ni siquiera vemos una comparación algunas veces entre lo que escribe Donizeto en un momento y lo que escribe en otro. Con respecto al dietario, sí hay que decir que se publicaron fragmentariamente en un diario de Valencia durante la Guerra Civil, en 1937, en el diario La Hora, que publican las Juventudes Socialistas Unificadas. Ahí aparecen algunos fragmentos de el dietario que había escrito el presidente. Yo he podido localizar, como ya la prensa está digitalizada, una parte solamente de ese dietario, y se corresponde con el periodo de 1934. Además, han recortado fragmentos, han intercalado textos con comentarios acerca de lo que dice Donizeto, es decir, que se trata, digamos, de unas memorias intervenidas por parte de los que las editan, hasta tal punto de que alguien del que siempre se dice que es tan crítico con Alcalá Zamora, como es Manuel Azaña, Azaña en sus memorias dice que están publicando fragmentariamente el diario de Alcalá Zamora en La Hora, en Valencia. Incluso reproduce uno de los textos y dice Azaña: me ha costado mucho trabajo, pero he conseguido que me entreguen los originales o una copia de los originales para que pueda cotejarlo. Y la conclusión a la que llega Azaña en su diario dice: ¿para qué hablar de la moralidad personal y profesional de los redactores que alteran un texto ajeno con el propósito de hacerle decir lo que no dice? Es decir, Azaña critica esa edición que se hace del dietario, del diario de Donizeto. Además, podríamos considerar en cierto sentido como una obra memorialística lo que publicamos ya hace unos años, los artículos del diario La Nación, los artículos que publica entre junio y septiembre de 1936, esa serie de 9 artículos que aparecen al principio, que se llama Inventario Objetivo de 5 años de República. Pues también en este caso podemos considerarlo como una obra de carácter memorialista. Yo en uno de mis trabajos ya comparé algunas de las apreciaciones de las memorias de Donizeto con los autores de otras memorias, y también en el ámbito de las investigaciones que se han publicado sobre Donizeto están los trabajos de Manuel Molina, que publicó uno exclusivamente sobre la escritura, un trabajo breve sobre la escritura memorialística de Donizeto, y luego posteriormente en su trabajo sobre la obra literaria de Donizeto dedica un capítulo a esa obra memorialística de Donizeto que él hizo antes de que aparecieran todos estos papeles robados, y por lo tanto trabajó solamente sobre esas memorias publicadas en 1977. Donizeto tenía una idea más o menos clara acerca de lo que pretendía hacer, acerca de lo que eran las memorias. Por ejemplo, en 1977, en la obra que se publica en 1977, que como digo, él había comenzado a redactar en Po en 1939, él dice ahí: ni en las memorias primeras ni en estas segundas me ha preocupado la vanidad literaria, pero me obsesiona el empeño de la veracidad. Ese es un argumento que se suele repetir mucho en todos aquellos que escriben memorias, la idea de la veracidad. Los descuidos de estilo son perdonables y hasta plausibles como signos de espontaneidad en trabajos de esta índole. En cambio, engañar al porvenir pareceríale deshonroso a quien arrastró siempre el desagrado de ser sincero en la actualidad de cada instante, decía en aquel momento. Cuando redactó sus primeras memorias, que él llamó, repito, memorias íntimas, que por cierto ese es el título que le dan las Juventudes Socialistas Unificadas en La Hora, las publican todas con ese título, Memorias Íntimas de Alcalá Zamora. Con ese título aparece, a pesar de que era el dietario que él había ido escribiendo. Digo que cuando escribe sus primeras memorias, decía: escribo mis memorias como debiera ordenarse un testamento, después
de haber ido fijando en mi recuerdo siempre fiel, anotando rara vez en opuesto los hechos acaecidos y algunas de sus más salientes o detalladas circunstancias, cuando me encuentro en la edad serena, que al doblar la primera mitad de la vida, escribe esto en torno a 1920, mira a las dos vertientes de esta con melancolía pero sin tristeza, habiendo dejado que los años produzcan la decantación de los sucesos. Y cuando va a escribir el dietario, cuando empieza a escribir el dietario, antes de escribir el dietario dice, y se da cuenta de la diferencia que hay entre escribir un diario y unas memorias. Para las memorias, iniciadas ya ha muchos años, detenidas reflexivamente en 1923, a terminar según mi plan en el presente año, esto lo escribe en 1932, he procurado siempre la perspectiva de una lejanía compensada por la fidelidad constante de un recuerdo en que la distancia, tamizando los hechos, conservase los demás interés y redujera el error de exageración visual. Para el dietario, aportación de otros trabajos, su índole y destino de efemérides imponían llevarlo al día. Y así lo comencé el 12 de diciembre de 1931 y lo practicaré sin descanso si Dios me lo permite. Como ya digo, termina el 8 de abril de 1936. Bien, yo lo que he hecho no era posible, entre otras cosas porque tengo que dejar a Paco que intervenga, llevar a cabo una comparación exhaustiva de todos esos textos, y he seleccionado algunas cosas para que vean, por un lado, cómo don Niceto algunas veces pues cuenta las cosas de forma parecida, cómo en otros casos pues modifica un poco el relato de unas memorias a otras, y cómo incluso en algunos casos se olvida de algo y lo interpreta de una forma completamente distinta. Hay anécdotas que aparecen tanto en unas memorias como en otras, pues la anécdota de aquella señora que, siendo ya presidente del Consejo de Ministros en el Gobierno Provisional de la República, va a verlo porque dice que ella era la dueña del edificio de la Presidencia y también del edificio del Banco de España, por ejemplo, y se entrevista con ella y él le dice, hombre, mire usted, es mejor el edificio del Banco de España, así que vaya usted al Banco de España, intente primero que le den el Banco de España porque ese edificio es mucho mejor que el de la Presidencia. Y luego tiene algunas anécdotas que sí recoge en las primeras memorias que aparecieron luego y que sin embargo no están en sus memorias. Por ejemplo, un día en 1923 que acude al Teatro Real, en ese momento está visitando España Albert Einstein para dar una conferencia y dice que hay unas señoras que se ponen muy contentas porque lo confunden con Einstein y dice, oh, pues este señor está muy bien, dice, incluso mejor que el ministro de Marina, o sea, tiene mejor aspecto que el ministro de Marina, o sea que lo confunden, y eso sin embargo no se acuerda luego de reflejarlo o no quiere reflejarlo, no lo sabemos, en las memorias que redacta, lo que él llama el segundo texto de las memorias. En fin, anécdotas de esas pues hay muchísimas en lo que él recoge en este momento, incluida la señora que iba a verlo porque quería casarse con el presidente. Le dije, hombre, que ya estaba casado, pero ella no decía que no le importaba, que insistía, e incluso pues él se decidía a mantener una entrevista con ella siendo presidente del gobierno. Bien, yo lo que he hecho es seleccionar algunas cuestiones concretas para que veamos, y por eso me van a permitir que lea párrafos de los libros de don Niceto, para que veamos cómo trata determinadas cuestiones en un momento y en el otro. Por ejemplo, hay una cuestión que yo he mantenido siempre, y es que Alcalá Zamora no se hace republicano de la noche a la mañana, no se hace republicano en abril de 1930 cuando va a Valencia. Eso es un proceso, y él era algo que iba madurando y que tiene que ver con su desencuentro con el rey, su distanciamiento con el monarca, primero en la etapa en la que fue ministro de la guerra y luego cuando Alfonso XIII se decide a apoyar el golpe de Estado de Primo de Rivera. Entonces, con respecto a esa relación del rey con el golpe de Estado, en las primeras memorias que escribe, las que se publicaron luego y que hemos conocido en 2013, dice lo siguiente: ¿quién imaginó el golpe de Estado? Mis recuerdos de la época que le precedió, iluminados por los sucesos posteriores, me convencen de que fue el monarca quien concibió y acarició el plan, contando siempre con utilizar el ejército, su debilidad y su temor, pero sin pensar en Primo de Rivera como caudillo, hasta que las circunstancias lo señalaron como el elemento indispensable por su mando sobre la inquieta guarnición de Barcelona. O sea, lo ve clarísimo. Cuando publica el segundo texto de las memorias,
cita ahora a un personaje que no había citado en la anterior, que es Muñoz Cobo, el capitán general de Madrid en ese momento, y se atiene a su testimonio. Y dice: la convicción de Muñoz Cobo sobre la directa y principal culpabilidad del rey era terminante, absoluta, y se basaba señaladamente en las impresiones de los 2 días anteriores a la llegada y posesión de Primo de Rivera, en los cuales tuvo que ir a despachar con el rey. Su triste e imborrable recuerdo lo expresa gráficamente así: las palabras de Muñoz Cobo sobre Alfonso XIII. En el rostro, las huellas de Carlos II. En el alma, las de Fernando VII. Es una descripción dura de Alfonso XIII. Y dice Alcalá Zamora: ante tantas pruebas, no ya abrumadoras, indiciarias, sino directas y evidentes, sobre haber sido el rey el alma inspiradora de la dictadura, luego ya sigue contando: mi memoria pues tiene, etcétera, etcétera. Bien, he dicho antes que hay un acontecimiento determinante en la vida de Donizeto, que es el discurso de Valencia de abril de 1930, aquel en el que dice que tiene el derecho y el deber a ser republicano. El relato de ese acontecimiento en las primeras memorias que escribe es mucho más extenso y mucho más detallado de lo que tiene luego en las memorias que se publicarían posteriormente en 1977. Coinciden algunos detalles, coincide en que solamente se lo había contado a su mujer, coincide en que su mujer está enferma y que por eso no lo puede acompañar, coincide en que son sus hijos quienes sí lo acompañan a Valencia y están con él en ese momento. Las primeras memorias que escribe sobre ese discurso dice: creo una vez más que el efecto de aquel discurso arrancó de la necesidad de que respondía a la de un desplazamiento de fuerzas gubernamentales que diera a la opinión lo que ésta deseaba sin hablar, quebranto ostensible de fuerzas monárquicas, proclamación de imposibilidad en lo existente y garantía de ser viable la institución republicana. Lo que yo hice estaba al alcance de muchos, a quienes faltó la visión, el ánimo y las fuerzas, y quizás sobre todo la fe en el pueblo. Cuando escribe luego, ya en Po, dice: mi discurso de Valencia, al definir inequívocamente mi actitud, inició la propaganda allí comenzada. Para convencerme del dominio de mi voluntad sobre mí mismo, procuré y conseguí no avanzar más allá de lo que me proponía. Aún rodeado o envuelto por un ambiente tan propicio a entusiasmos extremistas y no a moderaciones gubernamentales. Fue, sin embargo, la impresión causada enorme. Coinciden los dos casos en la trascendencia que va a tener. En ese mismo año de 1930 tiene lugar otro hecho que él recoge en las 2 memorias, que es el Pacto de San Sebastián de agosto de 1930. En este caso es esa reunión en la que llegan a un acuerdo distintos grupos republicanos, presencia a título personal de socialistas, regionalistas, y tanto en un texto como en el otro él coincide en resaltar que la discusión a lo que se le dedicó más tiempo era al problema de Cataluña. Se ve que ese problema es un problema histórico y constante de este país, y que a lo que dedicaron más horas sobre todo fue a resolver eso. Y lo cuenta en las primeras memorias de esta manera: quedó convenido que el Estatuto catalán se formara en la región, se sometiera al plebiscito de ayuntamientos y ciudadanos, y tal ponencia se presentara por el Gobierno a la definitiva deliberación de las constituyentes. Ya están pensando en que va a haber unas Cortes Constituyentes. El acuerdo y las aclaraciones que lo habían precedido y explicado, entre ellas la salvedad que hice de que ninguna parte o tendencia intentara torear con la violencia de un hecho material consumado, la legalidad pacífica de las soluciones, torcer ni prejuzgar, no se escribieron en parte alguna, y fue la lealtad y el honor de todos respetarlo y fielmente entre la agitación difícil y tentadora de un periodo revolucionario. Cuando escribe en las otras memorias, dice: de acuerdo en ellos, de acuerdo en la cuestión de Cataluña, se admitió que, formulada su aspiración por Cataluña, se sometiera al Estatuto a la libre resolución de las Cortes Constituyentes, cuya ley fundamental sería la norma delimitadora de las autonomías regionales y de las atribuciones intransmisibles del poder central. En este momento, cuando él escribe, pues ya ha conocido la experiencia de la Constitución del 31. Luego saben que de aquel pacto pues, surge un comité revolucionario que va a presidir Donizeto, que ese comité revolucionario, cuando estalla la sublevación de Jaca, luego va a ser encarcelado,
y en ese encarcelamiento pues ocurren distintos acontecimientos. Uno de ellos es la entrevista que en un momento determinado mantiene con José Sánchez Guerra. Sánchez Guerra, que era un personaje importante de la política de aquel momento, que había sido presidente de las Cortes, del Congreso de los Diputados, había sido presidente del Gobierno, ministro, diputado durante muchísimos años por el distrito de Cabra, es decir, por un lugar, por lo tanto, próximo y que don Niceto conocía bien, que unos meses antes, un poco antes de que don Niceto se declarara republicano, Sánchez Guerra había declarado su distanciamiento con la monarquía. No había dicho que fuese republicano, pero también había expresado su distanciamiento, y ahora, en un momento determinado, se le elige por parte del rey para negociar con esa parte del comité revolucionario que estaba en la cárcel. Y en un primer momento, en las primeras memorias, cuenta esa entrevista de la siguiente forma: el problema para nosotros fue difícil, entre los imperativos de conducta y resuelta como caudillo de una revolución en marcha y los miramientos debidos del que lo había sido noblemente de aquella. Sánchez Guerra había intentado una sublevación durante la dictadura de Primo, etc. Y Alcalá Zamora había sido su abogado defensor. Para lo cual bastaba abrir el alma a todo afecto de nuestro espíritu hacia don José, pero resistiendo tenaz e inflexiblemente cualquier sugestión, y de ella la más temible, la de nuestra simpatía para un acomodo que comprometiera colaboraciones y aún desarmes. Nuestra negativa, emocionada, cariñosa, fue inquebrantable, y don José tuvo la comprensión bastante para no aumentar nuestra dificultad con extremos de insistencia que vio del todo ineficaz. Si la propuesta que lleva Sánchez Guerra es que entren a formar parte del gobierno. Cuando escribe las otras memorias, lo expresa de otra manera distinta, variando algunos aspectos. Dice: fue Sánchez Guerra públicamente del palacio, es decir, de estar entrevistándose con el rey, a la cárcel, cuyo reglamento se inclinó ante la llamada que iba a requerir a unos presos y acusados para que se avinieran a ser ministros, en busca de una solución en la lucha contra el poder que los perseguía y que los necesitaba. Delante de la reja en la que nos agrupábamos nosotros, sentábase don José reflejando en su cansada faz todas las huellas e impresiones de la enfermedad, del afecto y de las responsabilidades de la hora excepcional a que se había llegado. Fue su requerimiento efusivo, sin apremio, que era ineficaz ante objeciones agradecidas pero irrevocables. La palabra ineficaz se repite tanto en un caso como en el otro. Bien, pero si hay un acontecimiento del que se habla muchísimo y que es el símbolo, por muchos sentidos, de la Segunda República, es el 14 de abril. Las palabras que le dedica Alcalá Zamora al 14 de abril, en las primeras memorias que escribe, es mucho más pormenorizado, recoge incluso un texto y reproduce un texto que él había escrito el día 15, es decir, cuando acababan de producirse los acontecimientos, un texto que se parece mucho al contenido de aquellos artículos, Paco, que publicamos hace unos años aquí en el Patronato, los 4 artículos que escribe para el diario El Sol en mayo de 1931, pues se parece mucho a ese contenido y da una serie de detalles que coinciden en los dos casos. Pues el coche en el que iban, que era un coche de su propiedad, marca Hudson, con matrícula de Córdoba, 4.584, es decir, que da incluso esos detalles tanto en un caso como en el otro, y luego detalla el trayecto hasta llegar a la Puerta del Sol. Y hay un punto en el que hay que puede ser completamente anecdótico, pero hay una pequeña diferencia en una cosa que no tiene mayor trascendencia. En las primeras memorias que escribe, cuando ya van a llegar a ese edificio de la Puerta del Sol que todos conocemos, que hoy día es la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, dice: al fin, tras esfuerzos sobrehumanos en que nos ayudaba rodeándonos una selección más comprensiva de aquella multitud, nos encontramos frente a la puerta central del ministerio. Costó trabajo abrirnos paso, era el Ministerio de la Gobernación entonces. Ya a pie de tocarla, pero aún entonces, ya anochecido desde hacía un rato, pasaron minutos de ansiedad, de obstáculos finales que parecían horas de dificultad suprema. Inútilmente asidos a los aldabones, golpeábamos las puertas. Un titubeo postrero quizá mantuviese la presencia, aunque amedrentada, del último subsecretario monárquico, a quien invitamos a marcharse cuando ya estuvimos arriba. Alguna vacilación. La vacilación, fuese cual fuese su origen, cesó. Las puertas se abrieron y al aparecer nosotros,
los 8 del gobierno revolucionario, había algunos que no estaban, iban 8 en 2 automóviles. La Guardia Civil, antes, repito esa palabra, antes de volver a cerrarlas, las puertas, presentó armas en el zaguán y la escalera. La revolución había triunfado sin disparar un tiro ni atropellar a nadie. Cuando escribe el segundo texto de sus memorias, dice: por fin, con enorme esfuerzo, nos detuvimos frente a la puerta de Gobernación. Cerrada como dique presentado a la avalancha humana, se gritó para advertir nuestra presencia y tras unos instantes de ansiedad, aquellas puertas se abrieron un momento, cerrándose detrás de nosotros. En el portal, la Guardia Civil nos presentó armas. Sí, aquí dice que la Guardia Civil les presenta armas cuando se cierran las puertas. En el otro caso, que todavía las puertas estaban abiertas. Repito que es una anécdota, pero nos permite ver cómo la memoria trabaja de forma distinta cuando pasa el tiempo y construimos los relatos. Todo había acabado en paz y éramos, ya más que la revolución triunfante, su gobierno reconocido y servido por la Fuerza Armada regular. Si hay un caso en el que he visto que hay una discrepancia muy grande entre lo que escriben en una memoria y en otra, es con lo que tiene lugar el día 14 de julio de 1931. Ese día tiene lugar la apertura de las Cortes Constituyentes, un acontecimiento muy relevante. En las primeras memorias, don Niceto lo describe con todo detalle, todo lo que ha pasado ese día, el público que acude, el papel de los ministros, las intervenciones que tienen. Habla de que querían realizarlo de una forma discreta, pero que Indalecio Prieto los convence de que nada de eso, que eso es un día glorioso para la historia de la República, cuando se forman las Cortes. Dice, y Prieto nos convence de que, hombre, hay que hacer algo relevante y por eso van a desfilar las tropas. Él llega a decir incluso, dice, y Prieto se convierte en ese momento en el maestro de ceremonias del gobierno. Y entonces él detalla lo que para él había sido esa apertura. Y dice, repito en las primeras memorias, fíjense la primera frase: la sesión de apertura de las Cortes Constituyentes figurará siempre entre los espectáculos e impresiones más emocionantes de mi vida. La deseaba, la ansiábamos, la adelantamos con empeño febril, anhelando el momento en que la abrumadora plenitud de poderes, la responsabilidad, se alejara de nuestros hombros por el Parlamento, sometidos ya, si no ratificaba su confianza, a la normal inspiración de un poder legal y soberano cuya apertura era el cierre de otro periodo histórico, fugaz y trascendental, en que tuvimos en nuestras manos la suerte del país. Fíjense, repito, él dice en este momento, en 1932, que esa sesión de apertura estará siempre entre los espectáculos e impresiones más emocionantes de su vida. Sin embargo, cuando escribe el segundo texto de las memorias, no habla de la sesión de apertura. Ya no lo cita. Habla de las Cortes Constituyentes. Es más, lo que hace es enjuiciar a las Cortes Constituyentes. Ahora ya es la persona que ha sido destituida, que ve la historia de la República de una forma distinta y por lo tanto su impresión es completamente diferente. Ya esa emoción de la que habla, ese papel de Indalecio Prieto, esa alegría porque el ejército desfilara, el pueblo que acude a ver la apertura de las Cortes Constituyentes, eso ya no existe en la segunda memoria, ya ha desaparecido. Dice, lo que pasaba era, dice, sobre las Cortes, sobre las cuales lo que hace es emitir un juicio negativo, que Cortes tales, muy faltas de experiencia, de altura y de preparación, necesitaban como todas, pero más que ningunas, la guía constante y abnegada que le recordase el deber, no eludiéndolo y el sacrificio arrostrándolo. En cambio, era arriesgadísimo dejarlas a un impulso inclinado hacia el extravío. Incluso las compara, dice, con otras cortes constituyentes, como las de 1869 o las de 1873, con la Primera República, pero afirmando que desde luego las del 69 y del 73 estaban muy por encima de aquellas Cortes Constituyentes de 1931. Es decir, que este es un ejemplo de cómo el recuerdo y la experiencia vivida es muy distinta, la que él tiene en 1932, cuando recuerda la apertura de las Cortes Constituyentes, a lo que recuerda luego, posteriormente, en Pau, cuando ya está en el exilio, acerca de lo que había sido aquella experiencia de las Cortes Constituyentes. Bien, como he dicho antes, del dietario, desgraciadamente,
aparte de lo que se publica en La Hora, que repito, está dedicado, por lo que yo conozco hasta ahora, solo al año 1934, lo que conocemos es eso que se publicó como Asalto a la República, que abarca de enero a abril de 1936. En ese periodo él insiste para tratar de una cuestión que fue la relevante durante ese año, que es su destitución como presidente de la República. Como saben, lo que se hace es, por parte de las Cortes, debatir primero si estaba justificada o no la segunda disolución de Cortes. Entonces, a partir de ahí, pues, se decide aplicar el artículo 81 de la Constitución y se le destituye como presidente de la República. Él ahí, en ese diario, va relatando lo que es su experiencia a lo largo de ese año de 1936, la convocatoria de las elecciones, la celebración de las elecciones. Una vez que se celebran las elecciones, hay algo en lo cual insiste en varias ocasiones, y es que está pensando en dimitir, en presentar su dimisión como presidente de la República. Entre otras cosas, pues porque no ha salido el resultado que él le apetecía con Portela, es decir, una mayoría de centro, que era para lo que habían trabajado, y porque no se fía de lo que puede pasar, pero que al mismo tiempo dice, por responsabilidad no puede dimitir, y que hay muchas personas que se han dirigido a él, que se han entrevistado con él, y que le dicen que no dimita, que él no puede irse. Entonces, efectivamente, habla de que no puede hacerlo, y coincide, pues, más o menos en las apreciaciones que hace acerca de lo que ocurre entre el 3 y el 7 de abril de 1936, que, como todos sabemos, pues él al final va a calificar como un golpe de Estado parlamentario, lo de su destitución, que es una cuestión controvertida, y que, bueno, yo creo que el libro ya de hace unos años de Joaquín Tomás Villarroya, pues deja bastante clara esa cuestión acerca de la destitución de Alcalá Zamora. Pero en este caso lo que quiero comparar es lo que él cuenta el día 8, con respecto a una entrevista que mantiene con una persona, el día 8 de abril, cuando ya ha sido destituido. En el dietario escribe lo siguiente: hacia las 11 de hoy me visita un coronel de Estado Mayor. Viene de uniforme a pedir en nombre del Ejército que, en respuesta al golpe de Estado de la Cámara, yo, sin el poder legislativo, firme un decreto destituyendo al gobierno de Azaña y dé así más fuerza moral a su inevitable y decidida intervención, que salve al país de la anarquía dentro de la República. Con cortesía que subraya más la firmeza de mi decisión, me niego en absoluto y con pocas palabras. Mi camino es otro, el de mi deber, sin sospecha de ambición. Lamenta mi sacrificio, que no evitará nada. Queda tranquila mi conciencia y sobresaltado mi patriotismo ante el desastre hacia el que va esta Cámara suicida, codiciosa, que va a exigir a quien elija el compromiso secreto de no disolverlo. Sé que hoy la opinión, tal vez mañana la historia, me reprocharán no contar con la fuerza, con una razón y medios que otro presidente opondría al golpe de Estado parlamentario. Pero no dudo, ya se acabó mi dietario de presidente. Ahí termina. En las memorias, ese día 8 de abril, cuenta: el día 8 de abril se presentó en mi casa y de uniforme un coronel de Estado Mayor que iba a pedirme la firma de un decreto de destitución del gobierno en nombre del Ejército, que seguía considerándome único poder legítimo. Me negué en el acto, pues la firma habría supuesto verdadera locura política y aún táctica en quien no había querido utilizar la fuerza desde Palacio y procedería como un sublevado. O sea que, como ven, pues más o menos en este caso mantiene un relato bastante parecido. Bien, y por último, hay un texto que es muy conocido aquí en el pueblo natal de don Niceto, que es la descripción que hace en sus memorias de Priego, en el segundo texto de sus memorias. Me van a permitir, aunque lo conozcan, que lo lea. Priego es como un trozo de territorio del noroeste español, dejado caer en el corazón de Andalucía, el valle largo y estrecho de un río, trazado y cortado por montañas, en cada uno de cuyos repliegues o laderas brota una fuente y surge una aldea. Cerca de 40 núcleos rurales rodean una ciudad como de 15.000 a 20.000 almas. Esta ha sido de tradición fabril y en conjuntos y latifundios,
con mucho regadío y propiedad media, y aún pulverizada, formando una economía de equilibrio y compensaciones en la región insólitos. El trabajo, estimulado por la fertilidad con frecuencia escasa del suelo, ha sido el artífice de una prosperidad general y mantenida. Inicióse esta en el siglo XVII, y de estos comienzos quedó como ambiente artístico una propensión hacia lo barroco, en algunos monumentos muy felizmente combinado con serenidad renacentista. Muy conocido. ¿Habla de Priego en las otras memorias? Pues sí, también. Es menos conocido el relato y lo cuenta de otra manera. En las primeras memorias que escribe, las que se publicaron en 2013, aquellas que él decía que eran sus memorias íntimas, dice lo siguiente: si quien me leyere no conoce mi pueblo, o no lo puede reconstruir tal como era en mis primeros tiempos, que sepa tal como me lo represento, ayudando en su influencia envolvente a modelar mi alma. Una ciudad mediana, con población diseminada en aldeas y campo, donde con frecuencia y predilección pasaba temporadas. Una tierra en conjunto más pobre y por ello quizás con mal intenso cultivo y población más trabajadora que el resto de Andalucía. Echa un pequeño apoyo a sus paisanos. Clima algo más frío relativamente a esta, terreno quebrado, agua abundante, variedad hermosa de plantaciones y cosechas, paisajes de huertas y montañas inolvidables, tradición industrial, de esplendor y riqueza que culminan en el siglo XVIII, con todo el espléndido, atrevido, vivo, sugestivo estilo barroco, inspirando sus recuerdos y sus gustos, un sentimiento religioso hondo y exaltado, con todo el poderío atrayente del arte en las manifestaciones de culto, una fiesta religiosa en el ambiente tibio, místico, de la Semana Santa y del mes de mayo, con procesiones, imágenes, antes populares, fervores, velas en las iglesias, ascensión al Calvario, que transmitía la sensación acre, viva, de la lejana pasión y de la remota Tierra Santa. Una fisonomía especial, amurallada por el aislamiento en que la mantenía el ferrocarril, alejándola del mundo. La vieja aspiración de Priego de tener ferrocarril. Bueno, tenía ahí el de Cabra, que estaba al lado. Bueno, estas son algunas de las apreciaciones que he podido comparar. Hay muchas más, se podían haber elegido muchas más, pero entonces esto se hubiera alargado muchísimo y todas estas consideraciones espero poder reflejarlas algún día en algún trabajo que recoja todo esto. Sí me gustaría recordar que en su memoria, las que escribe, las segundas que escribe, en el epílogo él dice en un momento determinado que el presente es fugaz y el futuro incierto, y que por eso lo único definitivo que hay es el pasado, lo cual es algo que a los historiadores nos viene muy bien. Dice que al fin y al cabo lo que ha pasado es lo único seguro, que lo del presente y el futuro pues no tiene nada seguro. Y me gustaría terminar como empecé recordando a Funes el Memorioso. Cuando Funes el Memorioso muere, aquel personaje que he dicho que le prestó la historia natural de Plinio, vuelve al pueblo, le dicen que Funes ha muerto, conservando toda su prodigiosa memoria, y dice sobre Funes: había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar referencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. Yo estoy convencido que Alcalá Zamora tenía una gran memoria, que recogió una gran cantidad de detalles, pero que además fue capaz de pensar. Muchas gracias. Le cedo la